que le devuelve la gentileza diciendo Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo. Milei que hace un ratito nada más lo invitaba a venir hacia la Argentina. Pero lo que me parece interesante es que Bullrich planteaba que, bueno, fue a tratar de aprender cuestiones del modelo de seguridad de Bukele con la idea de implementar algunas cosas. Entonces, bueno, ¿por qué no contamos algunas de las claves de lo que fue este modelo que arranca en 2019 cuando él asume la presidencia, pero que marca cómo El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo en 2015 llega a tener 106 homicidios cada 100.000 habitantes. Una cosa, yo creo que inimaginable realmente de lo que estamos hablando. Y cómo en 2023, luego, digamos, de que a toda marcha empieza a funcionar el plan Bukele, baja a 2,4 homicidios cada 100.000 habitantes. Algunos discuten algunas cuestiones de estas cifras oficiales, pero me parece que es entrar en una cuestión menor. La baja fue drástica, absoluta. Cualquier persona que recorre hoy El Salvador dice, la verdad, estamos hablando de un país que es totalmente seguro. Hay que entender características muy particulares de cómo era la delincuencia en El Salvador. Está el fenómeno famoso de las maras, que cuento brevemente que son pandillas que se forman en cárceles de Estados Unidos. Inmigrantes salvadoreños que llegan a Estados Unidos en las cárceles se forman como pandillas, se forman como grupos terriblemente violentos, son deportados de Estados Unidos y cuando vuelven a El Salvador pasan a controlar prácticamente la totalidad del territorio, le cobraban a los comerciantes, se mataban entre ellos, secuestraban a las familias. O sea, realmente era una situación de vivir bajo un régimen de terror criminal. El plan entre 2019 y 2022 tiene algunos vaivenes. Arranca, yo te diría, con toda la fuerza que tiene actualmente en 2022 con la aprobación de un régimen de excepción. Un régimen de excepción que se mantiene hasta ahora. Que entre otras cosas lo que le ha permitido a Bukele, que ya, esto es importante decirlo, en ese momento controlaba la totalidad del Congreso y la Corte Suprema. Es decir, él maneja la justicia y maneja el poder legislativo, con todo el aval que eso supone. Y que básicamente suspende una serie de garantías que existen en términos procesales. Entonces, la policía puede arrestar, tiene un montón de tiempo antes de presentar formalmente una acusación, las prisiones preventivas se pueden extender durante mucho tiempo. Eso le permitió ir desarticulando con bastante facilidad muchas de estas bandas que controlaban el territorio. En enero de 2023 se da otra parte de este éxito que tiene que ver con la inauguración del CECOT, que es la cárcel más grande del mundo, el centro de confinamiento del terrorismo, que tiene capacidad para 40.000 personas. ¿Cuál es la idea acá? Lo que ellos ven es, como lo podemos ver en Rosario y como lo podemos ver en Ecuador o en otros lugares, es que estos criminales desde las cárceles seguían controlando el delito. Entonces dice, mandémoslo a una cárcel aislada, está a unos 70 kilómetros de San Salvador, donde está absolutamente todo controlado, donde es imposible que se puedan comunicar con el exterior, donde hay una serie de medidas de seguridad que realmente desbaratan la conexión entre las bandas al interior de la cárcel y fuera de las cárceles. En julio de 2023, una de las cuestiones más controvertidas de que tiene este sistema, se habilitan por ley de vuelta los juicios colectivos en una modalidad express para que los que son arrestados puedan ser condenados. Se habilita que, por ejemplo, en un mismo caso puedan ser hasta 90 personas, por ejemplo, condenadas en un formato en el cual por ahí descubrieron que vos mataste a alguien y que una persona que trabaja con vos, por ahí no hay pruebas de que haya participado de ese hecho, pero como era socio tuyo, condenado también, digamos. En concreto, lo que se logró, digamos, entre 2022 y 2024 es que 75.000 personas hayan sido arrestadas. Hoy El Salvador es el país con la tasa de encarcelamientos más alta del mundo. Estamos hablando de un país de 6 millones de habitantes, con lo cual estas 75.000 solo en los últimos 2 años marca un poco eso. Obviamente, muchos organismos de derechos humanos diciendo que hay casos de arrestos que son injustificados. De hecho, algunos de los que fueron arrestados fueron liberados. Hay denuncias de abuso policial y un montón de cuestiones controvertidas. Me sorprende de estos organismos que siempre denuncian para el mismo lado. Siempre. Porque cuando vos no podías salir a la calle en El Salvador o en Rosario, nadie denuncia nada. Una cosa rarísima. Ese es el discurso y el planteo que siempre hizo Bukele. Es decir, pará. Sí, pero no es solo de Bukele, es realmente así. Es decir, che, ustedes, los organismos de derechos humanos, ¿no se enteran cuando vos salís a la calle y te matan los delincuentes? Me parece que eso no se enteran.
Bueno, pero el planteo justamente era ese. Se vivía bajo un régimen de terror Claro, absoluto, tal cual, y nadie de dice terror nada. absoluto, donde no se respetaban los derechos humanos de nadie. Lo que Bukele plantea es, bueno, gracias a estas políticas muy extremas que nosotros aplicamos, Sí. es que hoy se puede salir a la calle tranquilo en El Salvador. Está claro, es un modelo que es extremo, digamos. Sí, sí. Es un modelo que Era es extremo. extrema la situación. También era extrema la situación en El Salvador. Es interesante en este punto que Bukele diría dos cosas. Primero, que Bukele dijo, la situación en Argentina, cuando le preguntaron a este tipo, no es tan grave. Al comienzo, cuando recién asume Milei, lo primero que dice es eso. Ustedes pueden copiar algunas cosas. No es pero necesario, lo no es necesario seguramente que tomen medidas tan Sí. extremas. Y lo otro es que hay que tener en cuenta es que en El Salvador funcionó. Primero hay que decir, es un país más chico, pero además es indiscutible que el alineamiento absoluto de poder legislativo, Desde ya, poder bueno, sí, judicial, por supuesto. policía y poder Sí. política es Sí. indispensable para Ahora, que esto funcione. Y construiste cárceles. Pero por O sea que en supuesto. Argentina tampoco tendrías dónde alojarlos. Entre otras cosas, porque además no tendrías la colaboración del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Digo, estas son diferencias importantes que hacen, pero bueno, digo, esto es el sistema. Claramente en El Salvador el resultado fue muy contundente. Muy bien.